El mejor prospecto que he evaluado personalmente. Es un talento único en la vida. Realmente no es justo que un niño tenga tanto talento. En pocas palabras, es un talento generacional, descrito literalmente como uno de los mejores prospectos de la NBA. Es un unicornio. La gente no habla de él como si fuera un futuro All-Star. Comienza la conversación con futuro MVP. The best prospect I've personally ever evaluated is a once-in-a-lifetime type of talent. It's really not fair. One kid can have so much talent. Simply put, he's a generational talent, described as literally one of the best NBA prospects ever. He's a unicorn. People don't talk about him like he's a future all-star. They start the conversation with future MVP. Esos son grandes elogios para un joven de 18 años que ni siquiera ha jugado un partido de la NBA todavía. Excepto que estos comentarios no son sobre LeBron. Todos estos comentarios son sobre el prospecto del draft de 2023, Victor Wembanyama, un jugador del que los cazatalentos dicen que podría ser el mejor prospecto de la NBA de todos los tiempos. Sin embargo, hay una cosa que los cazatalentos se están olvidando. Pregunta rápida: ¿quién es el mejor jugador en la historia de la NBA que mide 2.21 metros o más? ¿Yao Ming, Ralph Sampson, Rick Smith, tal vez Arvydas Sabonis? Estoy seguro de que algunos nombres vienen a la mente, pero solo unos pocos. Y eso se debe a que incluso en una liga llena de gigantes no ha habido muchos jugadores tan altos. De hecho, a lo largo de los 75 años de historia de la NBA, solo ha habido 26 jugadores que midieron 2.21 metros o más. De esos 26 jugadores, solo 3 de ellos están actualmente en la NBA, y solo otros 3 ingresaron al Salón de la Fama del baloncesto. A pesar de que el tamaño y la longitud son uno de los aspectos más valiosos en el juego del baloncesto, existe tal cosa como ser demasiado alto para el juego. ¿En qué punto un jugador tiene demasiada altura? Bueno, si la historia nos dice algo, es que el umbral es de aproximadamente 2.16 metros. Sé que es un número bastante específico, pero una y otra vez se nos muestra que cualquiera por encima de 2.16 está destinado a tener lesiones significativas y que ponen fin a su carrera y problemas de salud debido a su increíble tamaño. De estos 26 jugadores, realmente solo unos 7 de ellos tuvieron carreras notables, y de esos 7 jugadores, 5 de ellos se perdieron temporadas completas debido a las lesiones, o tuvieron que retirarse debido a lesiones. De hecho, eso sería difícil encontrar más de unos pocos jugadores que midieran más de 2.16 metros, y que no tuvieran carreras plagadas de lesiones. Parece haber un límite específico en cuán grande puede ser un jugador antes de que su tamaño rápidamente se convierta en un obstáculo debilitante. Y digo todo esto por una razón. Este niño, Victor Wembanyama, de 2.21 metros de altura y 18 años de edad, un jugador que posee todas las herramientas físicas y habilidades para ser un talento único en una generación, pero que puede ser demasiado alto para su propio bien. Victor ya está siendo nombrado como el mejor prospecto de la NBA desde LeBron James hace 20 años, lo cual suena como una exageración masiva hasta que ves jugar al niño. En las últimas décadas hemos presenciado algunos de los mejores prospectos de todos los tiempos ser seleccionados en el draft, talentos que hacen que los equipos se apresuren a perder tantos partidos como sea posible para obtener a Shaq en 1992, Tim Duncan en 1997, LeBron James en 2003 y Anthony Davis en 2012. Con talentos de este calibre nunca hay realmente debate sobre quién va a ser el número 1 de todos. De hecho, en algunos casos, si estos prospectos estuvieran disponibles para el draft antes, habrían sido seleccionados en primer lugar antes de ser elegibles. Ron Artest ha dicho en varias ocasiones que LeBron podría haber jugado en la NBA para cuando tenía solo 15 años. El exjugador de la NBA y ejecutivo de la NBA, Danny Ainge, ha dicho que solo hay 4 o 5 jugadores en la NBA que no cambiaría para obtener a LeBron en este momento. Esto fue en 2002 cuando LeBron era un estudiante de secundaria de 17 años. Por supuesto, no todos los prospectos ultraélite de la NBA están listos para dar el salto de inmediato. Hace unos años Marvin Bagley era con diferencia el mejor recluta de la clase de 2018, por lo que aceleró su camino hacia la NBA al clasificarse de la clase de 2017, y aún así fue el recluta número 1 del país. Pero a pesar de sus talentos evidentes y su preparación para la NBA a tan corta edad, aún no ha tenido un impacto real a nivel de la NBA porque no importa cuán increíble sea un joven prospecto en el mundo del deporte, no existe tal cosa como una garantía. Pero rara vez, tal vez 1 o 2 veces en una década, aparece un prospecto que casi alcanza ese estatus inalcanzable. El draft de la NBA de 2023 contará con uno de estos prospectos generacionales, y ese es Victor Wembanyama. Victor ya ha estado en el centro de atención durante bastante tiempo, y apenas 24 horas después del draft de la NBA de 2022, la atención comenzó a dirigirse hacia el draft del próximo año, y el premio máximo, el draft de la NBA de 2023 que informalmente se ha denominado la Lotería de Wembanyama.
A estas alturas, la mayoría de ustedes probablemente hayan oído hablar de Victor o hayan visto clips de él jugando. Lo primero que destaca es su altura absurda y su envergadura, 2.21 metros de altura con una envergadura de 2.39 metros. Para ponerlo en perspectiva, aquí están Jaden Ivey, recluta del draft de la NBA de 2022, con una altura de 1.93 metros. Aquí está Chet Holmgren, con una altura de 2.16 metros. Y aquí está Victor Wembanyama, haciendo que Chet parezca una escolta de baja estatura. Pero muchos cazatalentos y espectadores han dicho que Victor no mide 2.21 metros, sino que está más cerca de los 2.26 metros, lo cual suena como una especulación. Pero vean a este tipo aquí. Este es Zach Edey. La altura oficial registrada de Zach es de 2.24 metros, y Victor es un gigante. Pero su increíble estatura no es lo que lo convierte en un talento potencialmente generacional, sino lo que hace con ella. Tiene pies rápidos, manos aún más rápidas, una agilidad que es visualmente impactante para un jugador de su tamaño. A pesar de ser un rascacielos, puede dejar atrás a los defensores con su primer paso explosivo, o usar un arsenal de movimientos para crear separación en situaciones de 1 contra 1. El chico mide 2.21 metros y puede crear tiros para sí mismo en cualquier parte de la cancha, similar a Kevin Durant. Su lanzamiento tiene una altura considerable, lo que lo hace prácticamente imposible de defender. Aunque no es tan buen tirador exterior como Durant. Sin embargo, tiene un juego interior mucho más allá de sus años, donde utiliza una variedad de combinaciones que involucran movimientos de giro, fintas y tiros en suspensión, lo que mantiene a la defensa en un constante estado de juego arriesgado, como un juego perpetuo de elige tu veneno. En última instancia, en este momento, sus fortalezas están en el suelo abierto y en defensa. Con su velocidad, reacción rápida y tamaño, Victor es prácticamente una canasta automática en transacción. Tiene la conciencia situacional y la habilidad atlética para crear oportunidades de transición de la nada, y en defensa ya posee instintos y tiempo de clase mundial, y su longitud insana le permite parecer estar en 2 lugares de la cancha al mismo tiempo. Sin embargo, Victor, al igual que cualquier otro prospecto que lo precedió, tiene sus debilidades, pero todas estas debilidades son cosas que con el desarrollo adecuado se pueden solucionar. Su complexión delgada, su toma de decisiones a veces dudosa, apostar en defensa y confiar en su longitud para compensarlo, las debilidades habituales de la mayoría de los jóvenes talentos de alto nivel. Pero nada de eso importa porque Victor no es solo la selección número 1 en el draft de la NBA de 2023, es la selección de la década, según Ricky O'Donnell de SB Nation. El último prospecto tan grande, fluido y cómodo con el balón en sus manos podría ser un joven Kareem Abdul-Jabbar. Un cazatalentos de la NBA que prefirió mantenerse en el anonimato dijo: para ponerlo simple, él puede ser Gobert en defensa, Porzingis ofensivamente con debilidades de pase como las de Jokic. Otro cazatalentos de la NBA dijo: cuando ves algo que nunca antes has visto, puedes sentir como si tus ojos te estuvieran engañando. Y muchos otros cazatalentos comparten esta misma opinión, la mayoría de ellos luchando incluso para encontrar una comparación adecuada para Wembanyama, ya que francamente nunca ha existido un jugador como él en la historia de la NBA. El verano pasado, Victor se enfrentó a Chet Holmgren durante la final de la Copa Mundial Sub-19 de la FIBA, y a pesar de que Victor es un año más joven que Chet, un cazatalentos de la NBA dijo: nunca había visto a Chet Holmgren ser eclipsado físicamente como el año pasado cuando los dos se encontraron. Solo por su potencial, Victor es uno de los prospectos más buscados que hayamos visto. Pero hay un pequeño detalle, estos cazatalentos están pasando por alto algo enorme. Victor mide 2.21 metros. Es demasiado alto. Como mencionamos anteriormente, la historia de los jugadores extremadamente altos y consistentemente excelentes es muy corta. No importa cuán talentoso sea un jugador increíblemente alto, no importa cuán tentadoras sean sus habilidades físicas, llega un punto en el que esa altura eventualmente se convierte en una desventaja para su juego y su longevidad. Esta tendencia de hombres realmente altos propensos a lesiones se ha vuelto tan común que ya no es la excepción, prácticamente es la regla. Sorprendentemente, solo hay 5 jugadores activos en la NBA que miden más de 2.13 metros, y de estos 5, solo 3 miden más de 2.18 metros. Kristaps Porzingis es fácilmente el más talentoso de los 3, pero fuera de un Porzingis plagado de lesiones, ¿quién fue el último jugador que midió más de 2.16 metros y tuvo un impacto real en la NBA? Detente, ni siquiera te molestes en intentar encontrar una respuesta. Es Yao Ming, quien tuvo su última temporada de nivel de All-Star hace casi 15 años. Esto significa que en este siglo solo ha habido 2 jugadores de 2.18 metros o más que jugaron a un nivel élite, y ambos vieron sus carreras interrumpidas debido a lesiones. Es prácticamente inevitable. Desde el draft de la NBA en 2000, aquí están los porcentajes de juegos perdidos por selecciones de lotería ordenadas por altura. A lo largo de estas 3 categorías de altura, no parece haber un factor correlativo entre la altura y las lesiones.
En general, los jugadores que miden desde menos de 1.82 hasta 2.10 metros experimentan lesiones con una frecuencia muy similar, pero las selecciones de la lotería que miden entre 2.13 y 2.15 metros han perdido el 26.2% de todos sus posibles juegos en la NBA. Esto es una cantidad sorprendente. Yo agregaría otra categoría de altura de 2.18 metros y más, pero simplemente no ha habido suficientes prospectos de la NBA en ese rango de altura. La última vez que se seleccionó a un jugador tan alto en el draft de la NBA fue Kristaps Porzingis en 2015. Antes de Porzingis, hay que retroceder hasta 2009, cuando los Memphis Grizzlies seleccionaron a Hashem Thabeet, quien mide 2.21 metros, con la segunda selección general, una posición por delante de James Harden, 5 posiciones por delante de Stephen Curry y 7 posiciones por delante de DeMar DeRozan. Hashem se mantuvo relativamente saludable, pero pasó 5 temporadas saltando de un equipo a otro y terminó su carrera con promedios de solo 2 puntos y 2 rebotes en 10 minutos por juego. Pero créelo o no, Hashem Thabeet tiene el récord de la NBA como el jugador más alto y de mayor selección en ser enviado a la Liga de Desarrollo. No estoy inventando eso, es un hecho real. Para encontrar la siguiente selección de lotería absurdamente alta, hay que retroceder hasta el draft de la NBA de 2002, cuando los Houston Rockets seleccionaron a Yao Ming, quien mide 2.28 metros. Con la primera selección general, en mi opinión, Yao Ming es el mejor jugador de más de 2.18 metros en la historia de la NBA. Hasta el día de hoy, Yao Ming es injustamente subestimado. Lo único más grande que él eran las expectativas puestas sobre él al ingresar a la NBA, y él estuvo a la altura de esas expectativas, pero desafortunadamente la altura que lo convirtió en una fuerza imparable en las canchas también fue la causa de su retiro, justo en medio de su mejor momento a los 30 años. Encontrar a un jugador joven y talentoso con esta estatura es todo un logro. Encontrar un jugador joven con esta estatura y la expectativa de que tenga una carrera larga y saludable sería algo milagroso. Decir que las probabilidades están en contra de este joven sería quedarse corto. Rara vez hemos visto a algún jugador lograrlo. Pero aquí está la cuestión. Victor no es como cualquier otro jugador. Puede proteger el aro como Gobert, crear una ofensiva como Porzingis, correr en la cancha como Giannis y hacer pases como Arvidas, todo en un solo paquete. Con un talento como este, los equipos estarán dispuestos a asumir todos los riesgos por una oportunidad en la recompensa máxima. Si puede mantenerse saludable, Wembanyama tiene la oportunidad y las habilidades para ser un jugador como ningún otro que la NBA haya visto. Así que, dicho esto, que comiencen los sorteos de Victor Wembanyama.